Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es miércoles 14 de agosto de este año 2024. El Señor nos concede una nueva jornada. Levantémonos en fe, con la confianza puesta en Él, porque el Señor que da su palabra, Él es fiel para cumplirla y nos invita siempre a descansar en Él, porque el Señor tiene palabras de vida eterna y sus palabras se hacen realidad. Hoy es un día para pedir la sabiduría del Espíritu Santo y dejar que el mismo Consolador, el Espíritu Santo, nos revele la verdad que hay en la palabra y que hoy necesariamente debe edificar nuestra vida, esa palabra que es espíritu y verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo a contemplar lo que es la obra misma de un Dios que está cerca, que nos escucha y que quiere también ayudarnos a buscar esa felicidad que solo se puede encontrar en Él. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Y allí en la primera lectura, el profeta nos va a hablar de cómo el pueblo en el destierro pasa por momentos de tristeza, momentos en que se lamentan por todas las cosas que los enemigos han hecho con la misma Jerusalén. Ese pueblo del Señor, ese pueblo va a ser levantado, a pesar de que se sienta pequeño, a pesar de que los enemigos sean mayores. Ese pueblo de Dios es levantado porque el Señor, que ve en el corazón las buenas decisiones, Él ve que hay un pueblo que no se termina de pervertir ni de entregar a los planes de la maldad que manejan con conveniencia los que tienen el poder de este mundo. ¿Qué hay en la primera lectura? Hay una enseñanza muy valiosa y sobre todo entender que el pueblo de Dios se fue purificando en el desierto y ese pueblo tuvo un día para regresar y ese día nunca estuvo lejos. Y por eso, al creerle al Señor en su palabra, ese pueblo se fue renovando por la palabra del Señor y alcanzó de manera especial cosas tan grandes como entender que Dios veía el interior y que Dios sabía que su pueblo, el que se estaba purificando y renovando en el destierro, no aprobaba en el corazón las maldades, pero que aunque se sentía impotente, incapaz, ese pueblo luchaba por ser testigo de Dios en la medida de dar prueba de una fidelidad al único Señor verdadero. Por eso, cuando Dios ve de manera muy concreta las luchas de nuestra vida y nuestro corazón, las luchas de quienes nos unimos en comunidad a pedirle a Él
justicia y misericordia, Él no se hace esperar. Él llega siempre en su momento debido. El Señor sabe en el juego de la libertad humana quién está oprimiendo a su pueblo, quién está dañando la vida de sus hijos. Y por eso el Señor infunde su espíritu en un pueblo que debe perseverar para ver que esos planes del Señor serán para aquellos que son fieles, que ese pueblo renacerá por una experiencia misma de la misericordia del Señor. Lo importante en la vida de la fe y del Espíritu es saber que Dios está viendo tus decisiones y que Él ve en tu corazón lo que tú no apruebas, que tú no estás de acuerdo con muchas situaciones. Y aunque eso no sirva de mucho ante quienes tienen el poder, pues el Señor te infunde una confianza, y es que Él trata de fidelidad con los que procuran ser fieles. Por eso Dios es fiel con el que es fiel. La obra de Dios nunca se queda a mitad de camino. La obra de Dios, cuando hay hombres y mujeres obedientes y fieles, esa obra llega hasta el final. Porque la obra del Señor es para ver un pueblo unido, un pueblo reconciliado. La obra del Señor es para ver nuestra vida salvada. La obra de Dios es para que unidos a Él saquemos adelante planes personales y alcancemos la vida que solo viene de Él, la vida misma del Espíritu. Hoy es pues un día para meditar en la palabra y entender lo que le tocó al profeta Ezequiel. Le tocó animar, apacentar un pueblo que vivía la opresión de los tiranos, la opresión de los pueblos que los habían secuestrado. Pero ese Ezequiel, siempre en su experiencia íntima con Dios, llevó a la gente a esperar solo en la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio de este día hay 3 elementos valiosos, y es que la tarea que quiere el Señor es que nosotros corrijamos al que va por mal camino. Aún en medio de nuestras dificultades, de los tiempos adversos, uno no se puede desentender de hacer la misión. Allí donde tú sabes que muchas cosas no están bien y que tú tienes la luz de Dios, de la verdad, tienes que decir las cosas. Allí donde tus hijos se portan mal en muchos aspectos de la vida y tal vez la crisis familiar, económica, las dificultades vienen como a hacer coyuntura en el momento del hoy, pues aún en medio de esas dificultades el papá, la mamá tiene que ser luz y ubicar los hijos, porque hay veces los hijos se desubican en el tema mismo de una vida en el conocimiento de Dios, en la obra de Dios. El primer aspecto es la reconciliación, el corregir a la otra persona. Dice el Señor, si tu hermano lo ves en un error, llámalo y corrígelo. Por eso nunca debes negociar la verdad de Dios. Siempre la verdad de Dios, aunque sientes que te traiga consecuencias, problemas, el estar fiel a esa verdad, no, levanta la verdad de Dios para que se vea claro que tú eres fiel a Dios y que te apartas de toda forma pretenciosa e interesada de vivir de los intereses de este mundo. La segunda parte del Evangelio de este día es cuando el Señor nos invita de manera especial a entender lo que es sobre todo el hecho de desatar las bendiciones. Soy yo quien debo perdonar a quien me ha ofendido. No, Padre, él me ofendió, que venga y me pida perdón. No dejes que tus bendiciones estén atadas. Dale tú el perdón primero, porque es mejor que quede en obediencia, que el que te ofendió no conoce de Dios, que el que te ofendió y sigue en el odio no conoce del amor de Dios. El que es odiado es porque nunca se ha entregado a vivir una vida en el amor. Amar es de verdad el camino para alcanzar bendición.
Y el último mensaje del Evangelio de este día es cómo Dios respalda la oración de los que nos reunimos en el nombre de su Hijo, y esa oración va a ser escuchada. Por eso, cuando todas las armas humanas parecen que están agotadas, cuando parece que hemos perdido las esperanzas, debemos comprender, lo primero que debiste hacer fue la oración en el poder del Espíritu Santo. No actuar con tus armas, porque la solución de los conflictos, el atraer la gloria de Dios, el pedir el reino de Dios, que es justicia, amor y paz, solo sucede cuando hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús a orar para que venga la bendición del cielo. Todo va a estar bien, no porque sea un lenguaje para crear mente positiva, todo va a estar bien, porque no dudo de que muchos están orando en el nombre de Jesús y se reúnen en familia para ver la gloria de Dios, porque lo que el Señor ha hecho no se retrocede. Lo que el Señor ha hecho, ya la gloria que ha manifestado, esa gloria no vuelve atrás. La gloria será plena y para ello es necesario orar en el Espíritu, porque la obra de Dios vendrá. ¿Cómo sucederá? Solo Dios sabe lo que va a hacer, porque la gracia de Dios todo lo puede. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hacer la coronilla a nuestro glorioso patriarca San José.